Bendiciones para toda la amable audiencia en esta hora de la mañana, a mediodía, tarde, noche, no sé en qué momento usted está mirando u oyendo esta lección, pero le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos la bienvenida a otro estudio más de la lección de la escuela sabática que está tan interesante bajo el título El tiempo de la angustia de Jacob. Mi esposa María Elena está otra vez aquí conmigo lista para estudiar en esta hora, así que bienvenida. Gracias, pastor. Un saludo para todos nuestros amigos, oyentes y televidentes. Sean todos bienvenidos a este repaso de la lección, donde el Señor nos está instruyendo para estos tiempos finales. Así es que esta lección, hermanos, está muy interesante. Por favor, compártala con sus amigos para que ellos no estén ignorantes de todas estas cosas que van a acontecer. Y quiero decirles, hermanos, que esta lección la pasamos tanto en la radio y en la televisión 3 veces al día. La pasamos como a las 7 de la mañana, luego como a eso de las 12:30 o 1, y luego hasta como las 6 de la tarde. Si usted no tuvo tiempo de estudiarla en alguna hora de estas, pues tiene oportunidad 3 veces de poderla escuchar. Y hermanos, estudien porque Cristo está muy pronto por venir. La gracia se va a terminar y es necesario que nosotros delante de Dios nos encontremos limpios de la mejor manera para poder ser salvos. Así es que sean todos muy bienvenidos a este estudio, hermanos. Bueno, hermanos, ahora les invito a que nos pongamos de rodillas para pedir la bendición de Dios en este estudio. Amén. Nuestro Padre y nuestro Dios, muchas gracias, Señor, porque eres bueno y porque nuestros ojos se abrieron, Padre, para tener ahora esta gran oportunidad de estudiar con nuestros hermanos. Querido Padre Celestial, que su Espíritu Santo, Señor, pueda hacernos entender que es necesario, Señor, que nos preparemos, porque muy pronto la gracia será terminada. Muy pronto, Señor, tú vendrás y nosotros necesitamos, Señor, estar preparados para tu venida. Padre Santo, ayúdanos porque esta luz que nos ha llegado, Señor, nos está indicando, Padre, de que debemos de preparar nuestras vidas, debemos de dejar el pecado, necesitamos arrepentirnos, necesitamos el perdón tuyo, Señor. Por lo tanto, Señor bendito, ayúdanos a tomar conciencia de que es necesario que nos preparemos. Dios del cielo, en esta hora le suplico que su Espíritu Santo nos guíe en este estudio, que nos haga comprender, Señor, y entender qué quieres tú de nosotros y que nosotros pongamos en práctica toda esta palabra. Bendice a nuestros amigos que están oyendo, que están viendo esta lección, Señor, a donde quiera que ellos se encuentren, bendígalo grandemente, ayúdale en todas sus necesidades, Señor, especialmente la necesidad espiritual que tú puedas suplirla, Señor, al estudiar tu palabra. Gracias, Dios mío, por amarnos y gracias por su amor y por su misericordia. Todo esto se lo agradecemos y se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Conectado con la angustia de Jacob y el tiempo de angustia de Jacob, que es el evento que ocurrirá en el tiempo del fin, conectado con eso, hoy vamos a tocar un tema que Jesús se refirió a él como la abominación desoladora, porque eso que Jesús dijo, abominación desoladora, y que también ya lo había dicho el profeta Daniel, resulta de que conectado con el gran tiempo de angustia, conectado con el fin del tiempo de gracia, también, hermanos, aparecerá otra vez la abominación desoladora. Vamos a mirar de qué se trata. Entendiendo la palabra abominación, ¿verdad?, como algo que es desagradable delante de Dios, como algo que no se puede soportar y pues que trae mucha tristeza, mucha desolación. ¿A qué se refirió Cristo con ese término? ¿A qué se refería el profeta Daniel con ese término? ¿Por qué decimos que va a volver a ocurrir en el tiempo final, conectado con el gran tiempo de angustia, con el fin del tiempo de gracia?
Bueno, vamos a verlo hoy. María Elena, ¿qué advertencia debemos tener en cuenta de una experiencia real, aunque también simbólica, que ocurrió al principio del cristianismo? Veamos, hermanos, qué nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15 y 16. Y nos dice: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí Jesús, hermanos, está refiriéndose a algo que iba a suceder en el lugar santo. El lugar santo no necesariamente tiene que ser el primer compartimento del santuario, sino a los recintos del santuario, es decir, al área donde estaba ubicado el templo de Jerusalén. A esos contornos Jesús le llama lugar santo, porque todo eso está apartado para las cosas de Dios. Bueno, el Señor dice, cuando vean, dice, en el lugar santo, en los recintos del santuario, alrededor, cuando miren, dice Él, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El que lee entienda, dice, ¿de qué estoy hablando? Cuando miren eso, si están en la ciudad, váyanse ¿para dónde? Dijo Jesús, María Elena. Para los montes. Para los montes. Bueno, para que tengamos más claro a qué se refería Jesús, Lucas lo dice de una manera más clara. A ver si lees, por favor, Lucas 21:20. Lucas 21:20 nos dice: y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Ok. Aquí Lucas está refiriéndose a lo mismo que Jesús está diciendo en Mateo. Pero ya nos dice Lucas un detalle que nos indica a qué se refería Cristo con esa abominación desoladora. Era cuando los romanos vinieran con sus ejércitos para invadir a Jerusalén, para conquistarla. Y entonces dice, cuando la vieran rodeada de ejércitos, debían de saber, dice, que su destrucción había llegado. Y sí, pastor, para que veas que todavía queda más claro que era de aquel evento al que se refería, mira lo que dice el versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Sí, Lucas está dando aquí el panorama más amplio para que comprendamos a qué se refería con la abominación desoladora. Bueno, era el hecho de que Roma viniera con sus ejércitos y colocara los estandartes o los símbolos que tenían grandes conexiones con el paganismo, que los colocaran allí en los recintos alrededor del santuario. Cuando Roma viniera a hacer eso, Daniel hablaba de que cuando Roma se mete con las cosas santas, cuando Roma contamina las cosas santas, Daniel dice, eso es algo abominable. Y Cristo dice, cuando ustedes vean que Roma aparezca y rodeen a Jerusalén con sus ejércitos y coloquen los estandartes aquí en la tierra santa, ustedes deben saber, dijo Cristo, que esa es la abominación desoladora que llegó, y entonces ustedes, dice, huyan a los montes. Bueno, esta advertencia de Jesús efectivamente se cumplió en el año 70. Jesús estaba diciendo esto aquí por el año 31, pero en el año 70 se cumplieron las palabras del Señor. Los ejércitos romanos aparecieron, justo colocaron los estandartes, símbolos paganos, y algo ocurrió también ahí. De repente se retiraron, y cuando se retiraron, allí los discípulos de Jesús que habían oído la advertencia salieron y fueron a huir a los montes. Pero como dice aquí la lección, esto tiene un simbolismo. Esto que ocurrió al principio del cristianismo tiene un simbolismo
que nosotros debemos tomarlo en cuenta, porque aquí, hermanos, hay una advertencia para el tiempo del fin. Vamos a mirar cómo la sierva del Señor Elena White, el Espíritu Santo la ilumina, para que nosotros veamos cómo es que esto en el tiempo del fin se va a repetir, cómo es que la abominación desoladora va a volver a aparecer. A ver, María Elena, ¿qué dice el don profético aquí en la lección? Bueno, el libro Conflicto de los Siglos, en la página 25 nos dice: el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando veáis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, como dice Mateo 24:15 y Lucas 21:20. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Pero por favor léete la primera notita del segundo párrafo que sigue después de la segunda pregunta de Maranata, el Señor viene, porque aquí es donde está justamente la aplicación que hace Elena White de aquello que ocurrió y que va nuevamente a aparecer en el tiempo del fin. Bueno, en esta matutina Maranata, el Señor viene, en la página 178 nos dice: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, o sea, los Estados Unidos, con el decreto que impongan el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Aquí está, hermanos, la comparación o la analogía de lo que sucedió allá en Jerusalén en el año 70, cuando Roma vino y colocó los estandartes en el lugar santo, ahí donde estaba el templo, de lo que también va a aparecer en el tiempo final. Elena White está diciendo aquí de que cuando se imponga prácticamente el día de descanso papal, hay otra vez Roma, ya no la Roma aquella, la pagana, bueno, siempre sigue siendo pagana, pero ya no la Roma aquella de los Césares, sino la Roma papal, la Roma papal nuevamente, cuando se imponga, dice, el domingo como día de descanso, a manera de decreto. Entonces dice, nosotros debemos mirar eso como una amonestación igual a la que tuvo o a la que tuvieron los discípulos cuando Jesús les dijo: cuando miren la abominación desoladora, huyan a los montes. Elena de White está diciendo, cuando se imponga el domingo como día de reposo falso, como día de, digamos, de descanso papal, entonces, dice ella, para nosotros será una amonestación. Y de la misma manera, dice, no lo dice acá, pero lo dice en otras partes, debemos, dice, huir de las ciudades. Hoy estamos hablando de salir de las ciudades, pero en este momento, cuando nosotros miremos los estandartes de Roma colocados en el mundo, imponiendo un día de reposo contrario a las Escrituras, haciendo algo abominable porque va contrario a la ley de Dios. Cuando nosotros veamos eso, dice que todos los gobiernos en el mundo imponen por ley que el domingo se debe guardar. Dice Elena White que esa es una amonestación para que nosotros salgamos huyendo. Yo no sé, hermanos, dónde usted va a estar. Algunos, gracias a Dios, ya están fuera de la ciudad. Otros están en el proceso de salir de la ciudad. Pero no sé si usted será de algunos que todavía quedarán en la ciudad, porque también está revelado que algunos quedarán en la ciudad. Entonces yo no sé dónde usted va a estar, hermano, pero sí sé que si usted estuviera en la ciudad y se ha quedado porque Dios le puso que debía quedarse para hacer su voluntad, de todas maneras aquí
le va a tocar huir. De manera que este es el momento para orar y decirle a Dios: Señor, ¿dónde yo debo estar cuando llegue esto? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Dónde debo estar yo? ¿Debo estar ya fuera de la ciudad? Por favor, revélame, muéstrame a dónde me voy, dame los recursos para irme. Si yo debo estar ya, si yo debo estar en el proceso, en un pueblito pequeño, muéstramelo, Señor. Y si voy a estar acá, en la ciudad, cuando esto suceda, Señor, el mensaje es bien claro, que yo debo huir cuando vea la ley dominical que se está imponiendo como decreto papal, cuando los Estados Unidos dice unido con Roma. ¿En qué forma es que los Estados Unidos se van a unir con Roma? Cuando el protestantismo acá, unido con el Estado, hará prácticamente lo que Roma dice, de poner ese día de reposo falso. Allí, mis hermanos, otra vez Roma estará colocando sus estandartes, y eso será una abominación desoladora, y eso es el tiempo de huir, porque después de eso, hermanos, arranca que Jesús en algún momento termina la gracia, termina el juicio investigador y se desata la ira de Dios para que se dé el gran tiempo de angustia. La ley dominical va a ser, hermanos, como la última señal. Cuando nosotros veamos que la ley dominical se impone por decreto, que se tiene que guardar el domingo, debemos de saber, hermanos, que ahí sí ya están contados los días para que Jesús aparezca. Y por lo tanto, dice el Señor acá, así como el sitio de Jerusalén, dice a través de Elena White el Señor, por los ejércitos romanos fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea, así también la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será igualmente para nosotros una amonestación. Los estandartes de Roma habrán sido colocados otra vez, la abominación desoladora habrá aparecido nuevamente. Y bueno, María Elena, ¿por qué decimos que la abominación desoladora es similar al fin? ¿Qué dice el libro de Daniel 12:1? Porque estamos hablando de que la abominación desoladora, pues la estamos conectando, ¿verdad?, con el tiempo final, con el tiempo de angustia. ¿Qué dice Daniel 12:1 que va a ocurrir en ese momento? Vamos a leer, hermanos, qué dice. Y nos dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo la abominación desoladora es similar al fin? Bueno, es similar en el sentido de que así como fue libertado el pueblo de Dios cuando vino Roma a invadir a Jerusalén, porque atendió la señal y salieron a huir y fue liberado, de la misma manera dice que también en la abominación desoladora del tiempo final, otra vez habrá liberación para el pueblo de Dios. Amén. ¿Quién la va a provocar esa liberación? Ni más ni menos que Miguel. Cuando se levante. Interesante ese levantamiento de Miguel, hermanos. El levantamiento de Miguel será para nosotros los que, por la gracia de Dios, estemos ya arregladitos con el Señor, nuestra vida. Será, hermanos, en esa abominación desoladora, será para nosotros Miguel, nuestro gran libertador. Amén. Pues dice que será libertado tu pueblo. ¿Cuándo? Cuando después que esta abominación desoladora aparezca y se decrete el fin del tiempo de gracia, aparezca la gran angustia terrible por lo que va a venir, allí dice Miguel, vendrá y liberará a su pueblo. En ese sentido, a los que va a liberar, pastor, es a los que estén inscritos en el libro. Exactamente. No en el libro de una iglesia. No en el libro de una iglesia. A veces la gente está preocupada y dice, ¿y en qué libro estoy registrado? ¿Y dónde tengo mi membresía? Esas cosas, hermanos, eso ya no es importante, hermanos. ¿Dónde tienes tu membresía? La tienes en el libro de la vida, la tienes en el cielo, y de allí tienes que preocuparte que se mantenga hasta cuando Miguel se levante, porque los que estén en ese libro cuando Miguel se levante, Él los va a libertar en esta gran angustia que tendrá conexión
con la abominación desoladora. Bueno, ¿qué te parece si leemos en el Espíritu de Profecía ese momento? Sí. Cuando Miguel se levante. ¿Qué dice? Primeros Escritos, página 36. Nos dice: entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas. Eran cosas separadas y distintas que se seguían una de otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 plagas postreras. Y así, mis hermanos, nosotros vemos cómo el levantamiento de Miguel tendrá implicaciones tremendas, pues se levantará, dice, para ponerse vestiduras de venganza. Ahorita él tiene vestiduras sacerdotales, es decir, él está intercediendo por nosotros allí en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero el levantamiento de Miguel tendrá que ver con quitarse esas vestiduras sacerdotales y colocárselas de venganza, porque ya llegó el momento de derramar su ira, de que las 7 plagas postreras caigan y que esa gran angustia de Jacob se dé en la tierra. Pero, hermanos y hermanas, allí ya estará decidido nuestro caso. Allí ya el Señor ya nos habrá colocado como trigo en el granero celestial. Ya nos habrá colocado al lado derecho, en el sentido de que vamos, mis hermanos, finalmente a ser salvados para siempre. Este momento, hermanos, no se nos vaya a olvidar que cuando haya un caos terrible en el mundo y nosotros sintamos como que a saber si estaré listo, no se nos vaya a olvidar que si nuestra vida ha estado en armonía con su voluntad de aquí en adelante, y así nos haya el Señor, por más terrible que sea el caos, por muy difícil que sea lo que venga, Miguel dice que se está levantando para liberar a los que han quedado escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Mi consejo y mi llamado es: oremos al Señor diariamente porque nuestro nombre se mantenga en ese libro. Y tratemos con nuestros actos de que ese nombre se mantenga allí. Busquemos, mis hermanos, todos los días encomendarnos al Señor de verdad y pedirle que nos dé odio por el pecado, para que ese nombre se mantenga allí en el libro de la vida, porque los que estén anotados ahí, Miguel se va a levantar para liberarlos. Hermanos, no estaremos solos cuando estas cosas terribles surjan. No estaremos solos cuando esta abominación desoladora aparezca en el mundo y tengamos que huir de las ciudades. No estaremos solos, hermanos, porque Miguel ya está por levantarse. No estaremos solos. Recuerden esto, y si vienen pensamientos de lo terrible que es, de si estaré bien, si estaré realmente perdonado, como a Jacob vinieron a su mente, hermanos, no se nos olvide que el Señor sí ya nos ha perdonado. Amén. Y Él ya aparece, y Él ya está, ya, hermanos, para que los cielos se abran y nosotros lo podamos contemplar. Amén. Dios nos ayude y podamos soportar haciendo una decisión de estrechar nuestra relación con Cristo como nunca a partir de ahora. Amén. No sabemos cuándo la abominación desoladora va a aparecer, pero movimientos para que aparezca se ven, hermanos, se ven a las claras.
este señor, el papado, él está trabajando aceleradamente, todo lo está moviendo con la economía, lo está moviendo con el cambio climático, lo está moviendo con la educación. Él quiere llevar a todo el mundo a que pongan el día a la familia, que no es otro que el domingo como el día en que por decreto todo esté cerrado y que se dedique la gente ese día, según él, a levantar los valores de la familia con el Señor. ¿Y el sábado? ¿Y el sábado dónde queda? Por eso, hermanos, cuando miremos decretos acompañados de que no se puede comprar ni vender a menos que se acepte eso, ahí, hermanos, eso será abominación desoladora. Y entonces vendrá el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de gracia se va a acabar. Será difícil, como ya lo hemos dicho, pero Miguel vendrá. Amén. Para darnos liberación. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar todos los días tomados de su mano para estar preparados para ese momento. Amén. Vamos a arrodillarnos. Señor, cómo la abominación desoladora ha sido una señal clara para los cristianos en la historia, allá en el año 70, para buscar la libertad, para ser librados de la muerte. Y cómo nuevamente, Padre, aparecerá dicha señal para otra vez nosotros mirar eso y buscar también, Padre, los lugares más seguros, porque otra vez la muerte estará encima. Y Padre, te rogamos que nos ayudes para que estemos tan bien contigo de ahora en adelante, que lo que nos suceda sea por tu santa y divina voluntad. Amén, Señor. Si nos ha de tocar huir, pues Señor, tú nos dirás a dónde vamos a huir. Si nos ha de tocar ser mártires, sin duda lo haremos con gozo y alegría. Si nos ha de tocar ir a la cárcel, igualmente lo aceptaremos sin ningún temor, porque no cabe duda que ahí tu espíritu se habrá derramado ya y Él nos sostendrá. Sí, si nos ha de tocar comparecer ante tribunales, ya nos has dicho que no nos preocupemos por lo que hemos de hablar, porque el Espíritu dará las palabras. Amén. De manera, Señor, que yo no sé qué es lo que tú vas a hacer con nosotros. Si somos de los que vamos a huir, o somos de los que ya nos tenemos que ir, o somos de los que tenemos que aparecer ante tribunales, ir a la cárcel, o como mártires, no sé, Señor. Solo una cosa sé, que cuando eso suceda, es porque tú ya vienes por nosotros. Amén. Y estoy seguro, Señor, que si morimos como mártires allí, será prácticamente cuestión de días para que otra vez ya estemos vivos, porque tú vendrás a resucitar a todos los muertos en Cristo. Amén. Y los que murieron en Cristo, tu palabra lo dice claramente, serán resucitados primero. Así que, Señor, no debemos, por lo tanto, tener ningún temor a lo que nos vaya a suceder, si desde ya estrechamos, profundizamos nuestra relación contigo. Amén. Y es aquí, Señor, ahora donde estamos pidiéndote que nosotros de verdad hagamos de ti nuestro mejor amigo, hagamos de ti nuestro consejero, hagamos de ti, Señor, lo más íntimo que podamos tener, y que vivamos para ti, pensando en ti, Señor. Oh, Señor, que nosotros de verdad anhelemos, Padre, agradarte. Pedimos para que nos des victoria sobre el pecado. Pedimos para que nos ayudes a tener el discernimiento de las señales de los tiempos. Pedimos, Señor, para que en esos momentos difíciles nos sostengas con tu mano derecha y la fe esté puesta en las promesas y sepamos que Miguel ya viene por nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Pedimos estas cosas, que nos ayudes a mantenernos fieles. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.